Muy bien, pues muchas gracias por compartir nuevamente con nosotras este espacio, en esta ocasión con Patricia Mesa, que me voy a permitir leer brevemente una parte de su trayectoria. Ella es licenciada en Derecho, con concentración en Gobierno y Transformación Pública por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara. Es cofundadora de la colectiva Loreana Wright y de la Asociación de Mujeres Mexicanas por la Igualdad AC. Ha trabajado en la Secretaría de Desarrollo e Integración Social y la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, ambas del Gobierno de Jalisco. Fue analista de políticas públicas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y Secretaría Técnica de la Coordinación General Académica y de Innovación en la Universidad de Guadalajara. Actualmente se desempeña como gerente de asuntos regulatorios y políticos del Tecnológico de Monterrey. Pues muchas gracias, Patti, por compartir con nosotras y nosotres. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Diana, por la invitación y pues muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas en este momento y que bueno, pues espero que sea de su agrado lo que vamos a platicar el día de hoy. Eh, Digo, si me quisieran poner en el chat para también darme yo como una idea, cuál es su perfil, si están estudiando o si son docentes, como digo, para también conocer un poquito más y, saber, y poder aterrizar un poquito más la presentación, estaría increíble. Si no, de igual manera voy a compartir pantalla. Ahí ven mi pantalla. Sí, súper bien. Bueno, la razón por la que estamos aquí el día de hoy es porque vamos a hablar cuál es el rol de las universidades en la construcción de una nueva lógica de los cuidados. Pero para llegar a todo esto, pues primero necesitamos entender por qué es que hablamos de los cuidados, ¿no? ¿Cómo es que surge esta discusión? Y bueno, el movimiento feminista principalmente a partir de los años 80 más o menos empieza a poner al centro de la discusión el trabajo de cuidados, cuando estábamos tratando de comprender qué son esas actividades que se llevan a cabo dentro de los hogares, ¿no? Y entonces surge como esta necesidad de empezar a distinguir el trabajo doméstico del trabajo de cuidados, porque tiene características distintas. Y sobre todo, esta parte de que los modelos de desarrollo económico que están sosteniendo hoy en día a la humanidad promueven estas lógicas individualizadas y que fomentan la competencia en vez del bienestar colectivo, lo que se traduce de alguna manera en que la vida de mujeres y hombres sea sustancialmente distinta. La de las mujeres porque estamos principalmente involucradas en el ámbito doméstico, en el interior de los hogares o lo que denominamos el espacio privado, mientras que los hombres están en la participación pública, están en estos trabajos que se denominan productivos y son los trabajos al final del día los remunerados. Entonces, lo que tenemos al final es que el acceso a oportunidades de desarrollo y de espacios de desenvolvimiento son completamente distintos de un sexo a otro, ¿no? Entonces, al tratar de explicar estas diferencias, pues es que se analiza el tipo de trabajos que realizan los hombres y el tipo de trabajo que realizan las mujeres, ¿no? Y entonces, esa es la razón por la que empezamos a hablar, ¿no? Pero ¿por qué es importante? Bueno, porque el trabajo de cuidados ha sido invisibilizado por parte del Estado, que ahorita lo ahondo un poquito más en esa idea, porque está feminizado, está circunscrito al ámbito privado y ha sido también maternalizado y familiarizado, ¿no? Esto quiere decir que al ser una actividad que desarrollan, digámoslo, las mujeres, tiene menos prestigio que las actividades que realizan los hombres y por ende no tiene como este reconocimiento social que se puede traducir en los ingresos económicos por el tipo de actividades que se realizan. Ahora bien, cuando pensamos en las personas cuidadoras, que en su mayoría sí son mujeres, eh, cuando eligen eh, transitar por una vida académica, pues sus afectaciones son desconocidas, ¿no? Porque no cuentan con una armonía institucional que les permita facilitar estas labores de cuidado. Y esto es porque desde el Estado
ha habido una ausencia importante en resolver o en atribuirse estas actividades, y por ende las instituciones también se han mantenido al margen, porque si el Estado no ha querido intervenir de manera directa, brindando los servicios, brindando el acompañamiento, tampoco lo ha hecho a partir de regular qué es lo que están haciendo las instituciones alrededor de esto. Y aquí sí hablo de instituciones, dígase las empresas, tanto como las universidades, ¿no? Pero para poderlo aterrizar alrededor de las universidades, creo que es importante que logremos enmarcar la discusión en tres conceptos clave para entender cómo es que se lleva a cabo el tema de cuidados dentro de las universidades, ¿no? Y este primer gran concepto va a ser la división sexual del trabajo, porque es el concepto que nos va a ofrecer los enfoques para explicar cuáles son estos factores que están haciendo que la vida de mujeres y hombres sean distintas. Me imagino que alguna vez han escuchado un poquito de este concepto y sea uno de los más tal vez familiarizados como la vida cotidiana, ¿no? Y luego, un segundo momento, podemos hablar ya del trabajo de cuidados, que es estas actividades que han absorbido las mujeres en el ámbito privado, y que la importancia va a radicar en que el trabajo de cuidados sostiene estas estructuras sociales y económicas que al mismo tiempo son las que tienen subordinadas a las mujeres en estos espacios, ¿no? Y finalmente, para poderlo involucrar o anclar en la parte de las universidades, sería importante analizar el involucramiento estudiantil. Aquí voy a hablar del rol de las universidades con respecto a su comunidad estudiantil, porque las universidades con respecto a sus comunidades docentes y administrativas pueden tener un rol un poquito más, digámoslo, como el que tendría una empresa, entre comillas, cualquiera, con sus trabajadoras y trabajadores, pero con las y los estudiantes hay características muy particulares que creo que vale la pena rescatar. Entonces, el involucramiento estudiantil como concepto nos va a servir para entender que ahí convergen tanto la división sexual del trabajo como el trabajo de cuidados por todo lo que se lleva o lo que se desarrolla en el aula. Entonces, ahora sí ya adentrándonos un poquito más de qué van estos conceptos, bueno, la división sexual del trabajo nos dice que la sociedad se organizó para que las mujeres y los hombres realizaran actividades completamente distintas, ¿no? A los hombres se les asignó lo que denominamos el trabajo productivo y a las mujeres el trabajo reproductivo. El problema de esto es que no solamente hacen actividades distintas, sino que las que hacen los hombres tienen mayor prestigio que las que hacen las mujeres. Esto hace que el mercado las valore mucho más y sean los trabajos mejor pagados. Y no nos vayamos lejos, podemos encontrar ejemplos en cómo las ingenierías hoy en día son de los empleos mejor pagados, mientras que, por ejemplo, las ciencias sociales, que es donde la gran mayoría de las mujeres nos movemos, en las ciencias sociales y en las humanidades, son trabajos que tienen una menor remuneración, ¿no? Entonces, este concepto nos ayuda para entender por qué es que no solamente buscamos la inserción de las mujeres en estas actividades que tradicionalmente fueron asumidas por los hombres, sino que también apostamos por revalorizar estas actividades que se habían considerado pues de menor relevancia, ¿no? Y además porque son al final del día las que sostienen, ¿no? Aquí pongo algunas teorías de la división sexual del trabajo que son las que analizan, bueno, desde donde se ha abordado este concepto. Y todas estas tienen diferentes explicaciones, diferentes conclusiones, pero lo que sí es un común denominador en todas estas teorías es que definitivamente la división sexual del trabajo sí es responsable de muchos factores que afectan la vida de mujeres y hombres, independientemente del contexto histórico y cultural en el que se analice el concepto. Ha sido, les digo, una situación recurrente, ¿no? Entonces, por eso es tan importante cuando pensamos en el trabajo de cuidados, anclarlo también en esta discusión. Ahora bien, para pensar el trabajo de cuidados como un problema público, tenemos que partir de estas teorías del trabajo de cuidados que le dan un enfoque mucho más amplio. Desde la psicología, precisamente, hay muchos esfuerzos que se enfocan, por ejemplo, en el componente relacional, que es esta parte donde está
la persona que cuida y la persona en condición de dependencia, y se hacen análisis muy interesantes de estas afectaciones directas entre una y otra persona. Sin embargo, para que el Estado, para que las instituciones lo adopten como un problema, tenemos que pensar en cómo este componente relacional justamente genera condiciones de poder que se tienen que atender, ¿no? Entonces, a grandes rasgos vamos a definir que el trabajo de cuidado son todas estas actividades que tienen que ver con el mantener con bien a una persona en condición de dependencia. A efectos de esta explicación y de estas teorías que les digo que tienen un enfoque mucho más amplio, a mí me gusta trabajar con estas tres porque creo que enmarcan muy bien cómo se está discutiendo el trabajo de cuidados a nivel internacional. Tenemos, por un lado, una visión ideológica que está muy anclada en lo que ocurre en Estados Unidos, en Inglaterra, donde lo que encontramos es que hay un mercado de cuidados, ¿no? Tenemos esta migración importante, por ejemplo, de nannies que acuden de países en desarrollo a estos países a brindar el servicio, que está sumamente precarizado laboralmente, que es mal pagado, que hay un montón de problemas, que no está regulado, sí, pero hay un servicio, ¿no? Cuando menos no batallan, digámoslo, en esa parte. Y entonces lo que Joan Tronto, que es yo creo una de las principales autoras de esta postura, ella habla de los cuidados como esta parte moral y ética y como un componente elemental de la democracia. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en los valores de cuidar, donde nos vamos a preocupar por el bienestar de la otra persona, lo podemos traducir a nuestro valor como democracia de lo que le pasa a la persona de enfrente. También a mí me importa y también a mí me afecta y por ende voy a actuar en consecuencia y voy a pensar de manera más colectiva. Entonces, bajo la lógica de Joan Tronto, lo que debería de suceder es que los valores que se le asignen al trabajo de cuidados tienen que coincidir con los valores del sistema democrático. Y ella justamente hace mucho hincapié en esta relación de los cuidados como poder y mercado por las condiciones específicas en los países en los que se estudia y además porque esta condición de poder lo que puede llegar a generar es incluso situaciones de violencia en las que hoy el Estado ha sido ausente. Es decir, si yo tengo que cuidar, por ejemplo, a mi mamá, que es una persona de la tercera edad, que no tiene ya la capacidad de atenderse por sí misma, está en una condición sumamente vulnerable donde si yo hago este trabajo de cuidados de mala gana, sin las condiciones necesarias, lo que puedo generar es una relación de violencia donde el Estado debería ser responsable de esta situación, ¿no? Entonces creo que esta postura que hace Joan Tronto es sumamente interesante alrededor de. Por otro lado, tenemos una visión un poco post-marxista que se desarrolla principalmente en España con María de los Ángeles Durán. Ella lo que hace es analizar el comportamiento demográfico de los cuidados. Y creo que tampoco es novedad saber que en España y que en Europa en general lo que se sufre es que ya hay una sociedad sumamente envejecida y que entonces están teniendo ya problemas porque no tienen la capacidad ya ni en cuanto a edad, ni en edad laboral, perdón, a las personas para sostener los sistemas, los asilos, las pensiones, etcétera. Entonces, ahí ya tienen un problema latente de cómo ya la pirámide demográfica se invirtió y ahora necesitan tomar decisiones al respecto. Y ella hace un análisis o una propuesta del cuidatoriado como clase social porque considera que cumple las características que se relacionan con el proletariado en el sentido de que sufren también de afectaciones o de condiciones precarias laborales, ¿no? Y finalmente, que creo que es donde más vamos a encontrar similitudes, porque es lo que ocurre en América Latina, está esta visión de colonialista, que está principalmente anclada en Uruguay a partir del sistema de cuidados, que pues no sé si lo sabían, Uruguay también fue el primer país en Latinoamérica en generar su sistema nacional de cuidados, y es Karina Batiani quien lo aborda de manera sublime. Y aquí lo que Karina Batiani propone es que los cuidados tienen que pasar al centro de los estados de bienestar. Si los cuidados están al centro, entonces todo lo que empecemos a diseñar como política pública, política educativa, política de seguridad, van a tener un enfoque de valorar a las personas y ya no tanto en liberar, digámoslo, las externalidades. Ahorita voy a dar un ejemplo de esto, de la persona que está cuidando.
Aquí, para este tipo de estudios, es muy importante lo que hacemos con el uso de tiempo. ¿Por qué? Porque en países como en México o en Latinoamérica, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde hay un mercado de cuidados, insisto, deficiente, en México no lo hay. O sea, si tú quieres contratar a alguien a quien cuide, es muy difícil, en primera, que sepas quién, son inaccesibles, son de mala calidad. Entonces, al final, en América Latina tenemos un cuidado sumamente arraigado a las familias. Y un ejemplo de cómo se puede poner o cómo es que se deben de ver las personas en condición de dependencia al centro es estas escuelas de tiempo completo, ¿no? De repente la lógica de la escuela de tiempo completo es para madres trabajadoras y entonces el enfoque está en que le liberes el tiempo a la mamá, para empezar a la mamá, no al papá, ¿no? Tenemos otra vez la división sexual del trabajo presente, pero lo que tenemos es, le van a liberar el tiempo a la mamá para que ella vaya y trabaje y sea productiva. Eso al final del día debería ser una externalidad, pero lo que debería estarle preocupando al Estado es cuidar bien a esa infancia, asegurarse de que esté educada, de que esté bien nutrida, y entonces sí liberas de una carga mental y de una carga de tiempo y demás a la persona que cuida, pero no debería ser el foco de pensar, digámoslo, en la madre trabajadora, ¿no? Aquí está el diamante del bienestar, que creo que es no sé si también lo han visto en alguna ocasión, pero creo que es una de las cosas más populares, donde decimos la persona en condición de dependencia o quien es el receptor de los cuidados va a estar al centro. Y esta carga de cuidados se va a distribuir entre cuatro actores: el Estado, el mercado, los familiares y el voluntariado. El voluntariado puede entenderse también como la sociedad en sí misma y estos modelos de organización. Pensemos en una política pública de un parque. Si un gobierno municipal hace un parque donde haya bancas suficientes y hay iluminación y hay todas las condiciones para que la gente salga y se siente ahí, bueno, lo que va a pasar es que eventualmente de tanto irte a sentar ahí, vas a conocer y vas a ubicar a la vecina, al vecino, y sí vas a tener, por ejemplo, la confianza de decir, oye, te encargo a mi criatura unos minutitos en lo que voy a no sé qué. Si no generas este tipo de comunidad, imposible que puedas desprenderte ni siquiera de esos 5 minutos, porque claro que lo que sientes es un nervio absoluto, ¿no? Entonces ahí es donde debe de existir como un claro equilibrio en la sociedad, ¿no? Es estas lógicas colectivas de las que también aborda Joan Tronto de cómo debemos de cuidarnos entre todas y todos. Ahora bien, el mercado sí debe de brindar estos servicios o debemos de impulsar o de orillar lo que los genere, pero no solamente va a depender del mercado en sí mismo. Ya sabemos que el mercado no es bueno y sabio como el pueblo, sino que el mercado requiere de que el Estado intervenga y obligue y regule todas estas, todo el accionar del mercado. Entonces, creo que una parte importante de entender es que hay que complejizar el papel del Estado, no solamente como el proveedor de los servicios de cuidados, sino como el agente que tiene la capacidad de regular el accionar de los otros tres actores. Entonces, creo que es una de las cosas más importantes que no debemos de perder de vista y no simplemente dejarle al Estado el ponme en la guardería y listo, sino que tiene que ir más allá, tiene que evidentemente entrarle a la regulación de lo que es la salud como la dimensionamos hoy, tiene que entrarle a las discusiones del trabajo, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral, en las discusiones de salario mínimo, las condiciones dignas, la ley silla que está en proceso, por ejemplo. Entonces, tenemos que pensar el Estado de manera muy, muy amplia. Ahora bien, sobre el involucramiento estudiantil, aquí no me quise basar como en tantas teorías, porque creo que este concepto, al llevar más tiempo estudiado, es un concepto que tiene mayor consenso sobre su definición. Básicamente lo que nos dice es que el involucramiento estudiantil se mide con el nivel de interés, valga la redundancia, de involucramiento que tienen las personas en su proceso de aprendizaje. Ahora bien, hay que hacer la aclaración de que esto no depende únicamente de las y los estudiantes, sino que debe de tener un fortalecimiento institucional que apoye y que facilite que este involucramiento estudiantil suceda. Ahora bien, no solamente nos referimos en el involucramiento estudiantil a las clases, sino a toda tu experiencia, es decir, cómo te la pasas tú en los pasillos, cómo te la pasas, tienes oportunidades de internacionalización, tienes oportunidades de asistir a paneles, a foros de discusión que te reten, que te nutran como persona. Todo eso va a implicar o va a formar parte del involucramiento estudiantil.
¿no? Y la importancia de esto es que está comprobadísimo que si tú tienes un alto involucramiento estudiantil, vas a tener mejores oportunidades para el éxito laboral y profesional y personal, perdón, porque no solamente te va a ir mejor en el trabajo, sino que tienes mejores herramientas emocionales para solventar la vida diaria, ¿no? Entonces, ¿cómo articulamos estos tres conceptos y qué está pasando adentro de las instituciones de educación superior? Puse IES porque luego es mucha letra, pero eso sí significa, si no lo sabían. Pues bueno, vamos a tener que hacer hasta este momento una significación amplia de la Ley General de Educación Superior. ¿Por qué? Porque nuevamente el Estado hasta este punto ha sido ausente en reconocer los cuidados como un derecho. Se aprobó en la Cámara de Diputados, pero está detenido en Cámara de Senadores. No ha avanzado la discusión en ese sentido. Y sí hay algunos estados, por ejemplo, Jalisco lo aprobó en 2022, que ya lo reconocen, pero nuevamente reconoce que tienes el derecho al cuidado, pero si no le genero las obligaciones de quién lo va a llevar a cabo, pues también es un derecho que no tiene dientes para efectivamente poderse cumplir, ¿no? Entonces, hasta este momento lo que tenemos es la Ley General de Educación Superior y de ahí vamos a tener que escarbarle muchísimo para tratar de convencer y de ampliar estas facultades que ya se le otorga a las universidades, ¿no? Entonces, aquí sí no hay dibujitos porque la ley es muy aburrida en general, pero bueno, ni modo, tenemos que verla para poderla entender. El artículo 3 de la Ley General de Educación Superior dice que la educación superior debe coadyuvar al bienestar de las personas. Y entonces, si yo pienso en el bienestar de un estudiante, de una estudiante, tengo que pensar en grande y no solamente lo que pasa en el aula, sino todo lo que ocurre en su vida para poder llegar al aula. ¿Cómo le va con las tareas? ¿Cómo le va con los traslados? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Tiene tiempo libre? Todas estas cosas son temas que las universidades deberían de estar pensando al momento de diseñar sus programas, porque si no, vamos a seguir teniendo programas o instituciones que se van a basar en el deber ser, en este individuo que puede, que tiene todas las herramientas para hacerlo sin pensar realmente en la realidad, ¿no? Y al final, aquí se dice clarísimo que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Entonces, si de todas maneras el Estado quiere seguir siendo omiso en el reconocimiento al derecho al cuidado, que no debería y que se debe de seguir luchando también por esa vía, hay maneras de impulsarlo y de obligarlo, digámoslo, a que sí reaccione sobre esto. Otro de los artículos en los que creo que podemos basar la parte de los cuidados dentro de las universidades es el artículo 7, donde habla justamente de que las universidades deben de generar, de apoyar el fortalecimiento del tejido social, que es un poco lo que comentaba al inicio sobre el trabajo de cuidados. A los cuidados les importa que exista comunidad, que te lleves bien con la persona de enfrente, porque de esa manera tú te sientes mucho más segura, seguro en tu accionar, ¿no? Entonces debes de fomentar valores, y entre esos lo menciona la igualdad. No puedes pensar en la igualdad si tú como institución favoreces los estereotipos de género, no los vas a erradicar y no estás fomentando verdaderamente lo que aquí se te indica, ¿no? Finalmente la participación democrática, que si lo relacionamos con la parte teórica de lo que nos dice Joan Tronto, claro que tiene sentido. Si yo cuido, me importa, participo, me involucro, ¿no? Entonces va como muy, muy de la mano. Y pues nuevamente el inciso 5 que habla de la igualdad entre los géneros, ¿no? La última parte, y que creo que es un aspecto central para entender estos esfuerzos tal vez incipientes de las instituciones, pero que sí los hay, es el artículo 43, donde dice que las universidades están obligadas a generar una instancia para la igualdad de género. En las universidades, independientemente del nombre que le den, si es una unidad, si es una dirección, si es una jefatura, deben de tenerlas. Y la gran mayoría de las universidades ya las tienen, ya están operando. La gran cosa, lo que están midiendo es qué tanto están incidiendo o no en este tema, ¿no? Estos esfuerzos colectivos, un ejemplo es el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las instituciones de educación superior, que se le llama el ONIGIES. Entonces, justamente estas instancias que genera la Ley General de Educación en el artículo 43, lo que hacen es reportar diferente información alrededor de estos 7 ejes que nos dicen cómo vamos como instituciones en diferentes temas. ¿Y qué creen? Que el eje de corresponsabilidad es el más bajo en todas las instituciones de educación
superior. Y las que dicen que tienen 5, porque esto se mide del 1 al 5, las instituciones que dicen que tienen 5, personalmente yo envié solicitudes de transparencia de una y otra forma pidiendo si son acciones, si son programas, si son políticas, y no dan la información. Yo, honestamente, yo no creo que ninguna universidad ya lo haya alcanzado, pese a que se estén evaluando con un 5 en este tema. Y creo que esa es la parte más difícil de cómo articular. Les pongo el ejemplo muy concreto de la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara tiene diferentes campus a lo largo del estado. Las políticas de cuidado, las pocas que hay, o las acciones alrededor de los cuidados, están ancladas a esos centros universitarios. Entonces, no existe la política institucional que abrace lo que están haciendo todas. Entonces, si yo quisiera hacer este mapeo puntual, tengo que ir por cada uno de los actores que lo esté haciendo. Eso es en la Universidad de Guadalajara, que estamos a 100,000 estudiantes de lo que es, por ejemplo, la UNAM. Quiero que me digan cómo le hacemos para saber de manera concreta todo lo que está sucediendo dentro de la UNAM. No. Ya se imaginarán la complejidad para medir esto. Y bueno, ¿qué sucede dentro y fuera alrededor del aula, alrededor del trabajo de cuidados? Y aquí sí les platico que esta es la investigación que yo llevé a cabo dentro de la Universidad de Guadalajara. Resulta que esto es una investigación que se hizo a nivel posgrado, concretamente en el área de maestría. Solamente el 13% de las y los estudiantes de maestría tiene una persona en condición de dependencia a su cargo. ¿Qué nos dice esto? Las y los personas que tienen una persona en condición de dependencia a su cargo están fuera del sistema de posgrados. Y los posgrados son claves porque cuando tú piensas en estudiar un posgrado, digamos lo que todo va en orden y no fue un embarazo prematuro, no fue un embarazo adolescente, es tu periodo fértil para tener hijos e hijas. Entonces, o estudias el posgrado o tienes a los hijos e hijas, ¿no? Y aquí están los datos, y si esto ocurre honestamente en la Universidad de Guadalajara, yo creo que estos datos y esta investigación se puede replicar muchísimo más en cualquier otra de las universidades, principalmente en las públicas. Ahora bien, si solo analizo la población de las mujeres, se sube al 16% y la de hombres baja al 9%, ¿no? ¿Qué encontramos acerca de las jornadas o del uso de tiempo, digamos, lo de las y los estudiantes? Pues resulta que del total de estudiantes, tanto cuidadores como no cuidadores, el 71% realiza trabajo remunerado, además de su jornada académica y de su jornada como cuidadores. Si yo solo reviso a los estudiantes cuidadores, el 100% tiene trabajo remunerado. O sea, las personas que cuidan a alguien están teniendo 3 jornadas para estudiar un posgrado: su jornada laboral, su jornada académica y su jornada como cuidadores. Mientras que quienes no cuidan a nadie, es un porcentaje menor quienes tienen trabajo. Entonces, quiero que nos empecemos a imaginar la gran diferencia en el impacto o en el involucramiento de quienes se están cuidando y quienes no están cuidando, ¿no? Porque no solamente no están cuidando, además no tienen un trabajo y están full time en este tema. Hablando de las modalidades, la gran mayoría de los estudiantes que cuidan a alguien eligen una modalidad ejecutiva. No sorprende, no sorprende, necesitan la flexibilidad de los horarios para poder cuidar a alguien. Sin embargo, seguimos esforzándonos en generar posgrados de tiempo completo, y a esos son a los que les asignamos el padrón de calidad, y a esos son a los que les asignamos la beca, entonces claramente tenemos que reimaginar y rediseñar los posgrados si lo que queremos es tener una absorción importante de estudiantes. Que eso es un dato que no puse en esta presentación, pero además la absorción de estudiantes en posgrado es bajísima, bajísima a nivel nacional. La de Jalisco es grosera además. Sí, ya, ok. La evidencia de las 3 jornadas, que era lo que les comentaba. Sobre la jornada laboral, porque además hice preguntas a profundidad a las personas, me enteré que efectivamente todas tienen estos trabajos flexibles que les permiten salirse, que les permiten regular, etcétera. Pero lo que tenemos es que son además víctimas un poco de esta flexibilidad, porque efectivamente son trabajos que no tienen ni las prestaciones laborales, ni la seguridad social, ni la certeza de que esto vaya a continuar en un periodo prolongado, ¿no? Jornada académica, y esto lo van a ver un poquito más adelante, es la jornada en la que menos involucran, es de la que prescinden, no entregan tareas, no importa, solamente me enfoco a lo mejor en la semana que hay el examen, y ahí sí participo y ahí sí hago todo lo que tengo que hacer, pero antes de eso, nada. Y además hay una discrepancia, que creo que en 2 o 3 diapositivas lo van a ver, hay una discrepancia importante
entre sus aspiraciones académicas y lo que están viviendo como personas cuidadoras. Y finalmente, la jornada de cuidados, que también me imagino no descubrí el hilo negro, es esta parte de viven para las y los hijos. Todas sus actividades tienen que ver con acomodar sus horarios en función de los horarios de sus infancias. Y sí hago aquí la aclaración de que son infancias porque aunque salieron estudiantes que cuidaban vejeces o personas con discapacidad, la gran mayoría tienen infancias. Aquí está lo que les decía de la discrepancia entre las aspiraciones académicas y lo que viven en su realidad como cuidadores. Toda la parte para analizar el involucramiento estudiantil o el student engagement, que es en realidad el concepto en inglés, como mayormente se trabaja, tiene características muy específicas, donde se debería, o hay como ciertos conceptos clave que nos imaginamos alrededor del student engagement, que es internacionalización, horas de clase, tareas, investigación, proyectos, etcétera. Yo elaboré toda la batería de preguntas basado en pensando en que iban a responder este tipo de cosas. Sin embargo, cuando las y los estudiantes cuidadores se expresaban de su involucramiento estudiantil, ahí pueden ver sus palabras más mencionadas es trabajo, niños, mamá y tiempo. Es decir, no están pensando en la internacionalización, no están pensando en las tareas, no están pensando en absolutamente nada, están pensando en su jornada como cuidadores. Y cuando se les hablaba del trabajo de cuidados, pueden ver que, que las palabras son básicamente las mismas. Maestría, tiempo, niños, hija. En eso está su mente. Entonces, si las universidades quieren realmente cambiar algo, pues tienen que rediseñar lo que está sucediendo en el aula. Y un elemento fundamental, y si esta plática está en la parte de psicología, a mí me encantaría que alguien le diera continuidad. Algo que se evidenció es la parte del rol docente para las personas cuidadoras. A la falta de involucramiento institucional por parte de las universidades, lo que ocurre es que son las y los docentes quienes cargan con este rol de facilitador de cuidado, que son los que les dan la flexibilidad de, bueno, no vengas a clase, conéctate, mándame la tarea después. Pero eso también pone en riesgo académicamente a su evaluación de desempeño como docente, porque puede ser como, oye, no estoy subiendo las calificaciones a tiempo, porque a mi compañera la dejó entregar después y a mí no. Y entonces te vuelve todo un tema importante, cómo lo vamos a armonizar, ¿no? Y estamos dejando, como instituciones, estamos dejando solas y solos a los docentes a resolver esto. Entonces vuelven a ir entre los estudiantes y los docentes que no se está atendiendo. Y finalmente, pues igual para un lapso para preguntas si es que tienen alguna. ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo creo que para anclar una política real de cuidados en una universidad, tenemos que empezar por un fortalecimiento institucional que se sí de reconocer, no depende únicamente de las universidades, sino que hay un papel importante del Estado, principalmente cuando hablamos de una universidad pública. Pongamos un ejemplo clarísimo del presupuesto. Si las universidades cada año van a estar sufriendo y batallando por el presupuesto, tampoco tienen que diseñar una política de cuidados, ¿no? Entonces, sí requerimos que exista esta consolidación para que dejemos de depender de la buena voluntad de la profesora, del profesor, de que te dejen pasar o no a la infancia al salón de clases o que te dejen o no entregar la tarea, sino que logremos anclar eso en un marco jurídico que nos dé certeza, ¿no? Que es el segundo punto. Si no tenemos certeza jurídica, tampoco vamos a tener sostenibilidad en el tiempo de las políticas y vamos a estar dependiendo de eh, de las buenas voluntades. Y al hablar de reconocimiento institucional, yo me refiero a que yo sé que una política de cuidados puede llegar a ser muy costosa, por ejemplo, poner una guardería, pero ya hay cosas que van a requerir no solamente dinero, sino una mejor articulación organizacional. Por ejemplo, simplemente poner en un reglamento que si una persona que tiene a alguien a su cargo puede ausentarse en clase y tener derecho a entregar tareas de manera posterior, eso no costó dinero o no va a impactar, no es un costo de dinero importante que se puede empezar a trabajar y son estas pequeñas acciones que, de las que nos podemos empezar a anclar. O sea, es decir, la falta de presupuesto tampoco puede detenernos para nunca pensar en una política de cuidados. Nuevamente, el acompañamiento docente. Si no pensamos en lo que están viviendo las y los docentes, si no les damos el apoyo, si no escuchamos sus necesidades, va a ser muy difícil que se logre avanzar. Por último, entender como cualquier política, estos son compromisos conjuntos y coordinados.
Es decir, requerimos de todos los actores involucrados, los sindicatos, la parte académica, la parte eh, administrativa, la misma comunidad estudiantil. Entonces, es necesario que pensemos de manera global, armonicemos, escuchemos a todas las personas que van a formar parte de esto. Y bueno, hasta aquí sería todo. Muchas gracias, Patti. Qué complejo, ¿eh? Ahorita, antes de pasar a darles la palabra al estudiantado, si tienen alguna pregunta o comentario, cuando pensamos en cuidados, generalmente tendemos a pensarlo desde una persona que destina su tiempo hacia el cuidado, ¿no? Y no pensamos, y bueno, las acciones que puedan promover la facilitación de esta tarea, pero no nos ponemos a pensar como todas estas otras dimensiones que participan y la corresponsabilidad de instituciones, desde las instituciones de educación superior, ¿no? Que, como dices, al final solamente se centran en, bueno, pues sabemos que tenemos esta población, pero pues el profesorado es el que tiene nada más que dejarles pasar con las infancias, o darle chance de que si se tiene que salir antes para ir por la infancia o atender otras cuestiones, pero no todo este trasfondo, que debe corresponder desde un marco incluso jurídico, como nos decías, y de tejido comunitario, ¿no? Me parece sorprendente y a la vez una tarea que requiere bastante participación interdisciplinaria y compleja. Pues no sé si alguna de las personas aquí presentes quisiera ah, externar su pregunta o comentario. Mientras tanto, me voy a permitir recuperar algunas de las que tenemos aquí en el chat que estuvieron interactuando bastante. Nos dice Héctor que para redistribuir las tareas del cuidado es importante pasar por lo personal, es decir, que mujeres y hombres nos replanteemos asumir las responsabilidades de cuidar de otras personas y no solo las mujeres, en el ámbito colectivo, que todas y todos cambiemos la mirada estereotipada que dice que las mujeres son más aptas para cuidar, mientras que los hombres estamos más ocupados haciendo cosas más importantes como como trabajar para seguir proveyendo. Se necesita que el mercado mejore sus servicios y abata costos, a la par que el Estado construye un andamiaje, permisos, incidencias e incluso incentivos para que las personas, tanto mujeres como hombres, asuman esas responsabilidades. Me parece muy importante también esta parte que mencionabas, ¿no? Como al final de cuentas se vuelve tan compleja la tarea y nos implica tanta corresponsabilidad como sujetos, como colectividad, como institución, como Estado, que se vuelve más sencillo dirigir la parte, la mirada a, bueno, pues sí, pero a las mujeres se les da más sencillo eso, ¿no? Están cableadas para eso, hay un determinismo para ello. ¿Qué tan difícil, ¿no? Y considerando esto que nos está comentando Héctor, qué tan difícil, Pati, en tu experiencia, nos puedes decir que es esta transformación de miradas, ¿no? Este involucramiento de todos estos actores y participantes, qué tan difícil se vuelve o qué tan sencilla es, por dónde llegar, ¿no? Porque también decía, hay estas personas que están aquí en la charla escuchándote, las personas con las que tú has trabajado, pues al final de cuentas son personas que tienen esta otra mirada y serán personas que trabajarán en promover estos cambios de perspectivas. ¿Tú por dónde ves que es, digamos, el punto más flexible para poder entrar a trabajar con estas modificaciones que nos comentas? Yo creo que la parte más importante es quitar el trabajo de cuidados de la moral de las mujeres. O sea, sí necesitamos otra vez poner a la persona cuidadora, a la persona en condición de dependencia al centro. O sea, que nos importe que esa persona esté bien independientemente de quién brinda o no ese cuidado, ¿no? Independientemente si es el mercado, si es el Estado, si es la mamá, si es el papá, si es la vecina, si es el vecino. Lo que queremos es que esa persona esté bien. Si logramos como comunidad avanzar hacia ese punto, vamos a dejar de, por ejemplo, decir, es que es mala madre porque se va a trabajar y entonces hizo estas cosas. Entonces, porque vamos a voltear y vamos a tener la mirada puesta en otro lado y no en esta persona que cuida, digámoslo.
Yo creo al final, si ponemos a las personas al centro, lo que va a ocurrir es que quienes están cuidando, evidentemente van a recibir una externalidad positiva de este hecho, ¿no? Pero creo que es hacia donde tenemos que empezar a transitar. Olvidarnos de si eso no es una mala madre por irse a trabajar, es cómo está esta criatura el día de hoy, ¿no? Ahí está la discusión. Ahí está, o sea, ¿y quién provió al final del día ese cuidado, ¿no? O sea, al irse la madre, y bueno, si la madre no está, no quiere, no puede, por lo que sea, ¿dónde están todos los demás actores? ¿No? Entonces creo que eso nos ayudaría como sociedad a dejar de poner el foco donde no es y voltear a ver las necesidades puntuales de estas personas. Claro, esta pregunta que dices está súper potente, ¿no? ¿Dónde están los demás actores? Porque parece, y recuperando aquí la participación de Verónica que nos pone en el chat, donde dice, las modalidades ejecutivas en universidades tienen un plan de estudios eficientes, ¿no? Y sobre la necesidad de jornadas flexibles, pareciera que quienes se dan cuenta de que no están todos estos otros participantes son aquellos proveedores de servicios deficientes, ¿no? Y entonces ofrecen a medias estas otras o subsanar estas deficiencias que no están cumpliendo estos otros actores. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Cómo podríamos abordar quizá como usuarios de estos servicios deficientes esta dificultad que encontramos? Porque a mí me traumó muchísimo, bueno, me impactó muchísimo esto que nos dijiste. Sí es cierto, o sea, al final, ¿quién necesita el ingreso extra? Quien tiene la doble, triple jornada, ¿no? Que es cuidadora, que además es trabajadora y que además es estudiante. ¿Pero dónde están las becas? Pues en las de tiempo completo, donde muy difícilmente van a estar las personas que tienen estas triples jornadas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos abordar aprovechamiento o abuso que se da porque solamente quienes se dan cuenta son las personas o los quienes proveen servicios deficientes de que no hay una participación colectiva en el cuidado? Yo creo que esa parte ya sucede, ¿no? Hay una frase curiosa que decimos que en la política no hay huecos, en los cuidados tampoco hay huecos. Si hubiera huecos, se nos muere la persona, ¿no? Así de simple. Yo creo que lo que tenemos que poner atención son estas formas comunitarias en las que la gente se está organizando. En las colonias, por ejemplo, en los municipios ocurre muy seguido que eso, y más ante el tema de violencia que vi que es algo que pusieron en el chat, por ejemplo, entre vecinas y vecinos de repente luego se ponen de acuerdo y entonces ven que llega alguien que no es de la comunidad y se están avisando y todas estas cosas. Esas al final del día son maneras de organizarse para cuidarse entre ellos, ¿no? Entonces yo creo que el reto como instituciones es voltear a ver qué está ya sucediendo, porque ya sucede, y ver cómo abrazas esas cosas sin entorpecerlo o sin burocratizarlo a un grado en donde la gente ya no lo pueda llevar a cabo, ¿no? Eh, un ejemplo que no va relacionado con los cuidados, pero para como tenerlo un poquito más claro. Se quería regular que las mujeres pudieran faltar a la escuela o al trabajo cuando tuvieran el periodo menstrual, pero resulta que pedían el comprobante del IMSS de que tenían el periodo menstrual. Solamente irte a parar al IMSS son 8 horas, más lo que se tarden en darte, o sea, entonces se terminaba por volver, no, pues mejor falto y no importa, no me califiques la tarea, ¿no? Entonces, creo que como instituciones podemos voltear a ver qué ya sucede, porque ya sucede, que es lo que les decía, el rol de los docentes fue clave. Hay que voltear y preguntarles, ¿qué están haciendo? ¿Cómo le hacen? Dejan las tareas, permiten que alguien se conecte vía Zoom, permiten, todas estas cosas ya están ahí. Solo hay que darles el respaldo institucional sin, insisto, llegar a entorpecer. Y creo que ese es un gran ejemplo que no solamente las universidades pueden hacer, sino toda pues cualquier institución, también las empresas, ¿no? Y esto que mencionas último, pues al final me parecía que era como un eje de mucho de tu charla sobre el descuido a quienes cuidan, ¿no? ¿Quién cuida a las personas que cuidan? Eh, ¿Qué tanto ves tú que o qué programas nos podrías decir tú que están dirigidos a decirles, ¿no? Porque además creo que muchas veces cuando alguien está en el rol de persona cuidadora,
ni siquiera se pone a pensar, ¿no? Veía estas nubes de frecuencia de ocurrencia de palabras y pues tampoco había una cuestión dirigida al autocuidado, ¿no? Era hacia alguien más. Entonces, no solamente, no sé si no haya programas, no, que esa sería la primera pregunta, cómo se cuida a las personas que cuidan, pero además cómo promover que haya una identificación de la necesidad del autocuidado? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, yo creo, hablando de la agenda de gobierno, no hay una agenda de cuidados. O sea, yo creo que el tema de cuidados sigue en la agenda pública, no se ha querido subir a una agenda real de gobierno, o sea, el gobierno federal no ha generado ningún tipo de propuesta, el dar transferencias de dinero es seguir hundidos en lo mismo, ¿para qué me das dinero si no hay servicios? Si se lo va a terminar dando a la misma abuelita que ya igual ya cuidaba, ¿no? Entonces, en general, como primera parte, no hay una política. Hay algunas acciones, hay algunos programas, sí que insisto, el punto no era cuidar a la persona dependiente, era liberar otras cosas, como estos programas de madres trabajadoras, que insisto, lo que terminan por hacer es volver a estereotipar el cuidado, porque me interesa que seas madre y que trabajes, ¿no? No es en sí el centro de, voy a cuidar esta infancia que me interesa que esté como bien, ¿no? Entonces, como esta aclaración de no considero yo que esté en la agenda de gobierno en ningún sentido. Y hablando justamente del cuidado, pues del autocuidado, pues creo que apenas estamos transitando hacia estas discusiones, apenas hacia entender de qué va y cómo podemos nosotros de repente poner un cierto alto. Pero insisto, si no hay este reconocimiento, ¿hasta qué punto puedes ponerte un autocuidado si no te dejan salirte o levantarte durante tus 8 horas que tienes que estar ahí formalmente? Porque además, justo, por ejemplo, regularon el home office y ahora resulta que le cuesta más a las empresas, entonces ya regresaron a la gente que estaba en home office, algunas, ¿no? Entonces, ¿cómo institucionalizamos sin entorpecer? Ese es el gran reto, ¿no? Entonces, pues no veo claro que esté ya en la agenda como para poder decir qué tal estamos, pues es que estamos mal, porque no está. O sea, hay una ausencia. El Estado brilla por su ausencia en este momento. Pero me parece también muy importante esto que dices, ¿no? Si bien pareciera que la complejidad es abrumadora, eh, por una parte nos recuerda que el Estado ahorita, como lo decías, brilla por su ausencia, pero hay acciones, y esa es la parte que desde quizá ahorita que comentaban sobre el papel de las personas que están estudiando ahorita una segunda, una tercera carrera, ¿no? O que es su primer carrera, que van a salir a generar incidencia en la sociedad, pues que bueno, es importante no pensar que vas a encontrar, como tú dijiste, no encontré el hilo negro, ¿no? Pensamos siempre, vamos a encontrar el hilo negro y que no encontrar el hilo negro no es algo malo, ¿no? Significa que ya hay acciones que se están haciendo y voltear a ver lo que se está haciendo me parece que es una estrategia brillantísima que será importante recuperar y reconocer de la misma comunidad. Pues no sé si aquí nos quisieran compartir alguna otra pregunta o algo que consideren que no hayamos recuperado de sus participaciones. Pueden Sí, levantar su a mí manito. me gustaría, Sí, adelante, compañero Héctor. sí, ¿qué tal? Pues una felicitación, me gustó mucho y creo que es importante, que a veces parecería que el Estado o las instituciones son abstractas, ¿no? Y tanto el Estado como las instituciones que lo representan en el ámbito laboral, por ejemplo, las dependencias públicas o en otros ámbitos, son las personas. Y creo que el problema, o parte del problema es que las personas todavía tenemos esta mentalidad estereotipada donde, pongo un ejemplo, ¿no? Yo me quise involucrar cuando nació mi primera hija, que nació en el Seguro Social porque teníamos un familiar que nos garantizaba un trato, eh, pues un poquito privilegiado, por decirlo de alguna manera, pero cuando fue el parto a mí me sacaron, no me dejaron estar. Y después, cuando fui a recoger a mi pareja y a la niña, no me dejaron pasar con la ropa a vestir a la niña, ¿no? Yo tenía más experiencia porque había cuidado a mis sobrinos y sobrina y no me dejaban pasar porque es un asunto de mujeres. Entonces, las instituciones así reproducen y separan a los hombres
de sus responsabilidades y reafirman para las mujeres que pues es un asunto de mujeres. Es cierto, les facilitan o les flexibilizan la realización de la tarea, pero no las eximen de ella, ¿no? Entonces, para que se transforme tanto la institución como el Estado, pues necesitamos hacer más cosas como estas, sensibilizar a la gente, hacerla pensar, ¿no? Que sí podemos cambiar ciertas cosas. Sí, ante eso, muchas gracias, Héctor, por tu comentario. Justamente esto que dices es muy importante. O sea, las personas podrán tener las mejores intenciones y querer ser los más equitativos, pero si llegan a un centro comercial donde solamente los cambiadores de bebés están en el baño de mujeres, por más que tú te quieras involucrar en la jornada, va a ser muy difícil que eso llegue a ocurrir, ¿no? Que es otra vez, no podemos dejar de problematizar y decir, es que son las instituciones, es que es el Estado quienes también tienen que presionar, porque si nada más nos vamos de convencer persona por persona hasta que esto cambie, pues tampoco va a pasar. Claro que tienen que llegar estas acciones afirmativas, pero lo primero que tenemos que hacer, al parecer en este punto, es convencer al gobierno de que esto es importante, porque, insisto, en la agenda pública no está. Pueden leer Plan Nacional de Desarrollo. Yo no lo veo con claridad ahí en ningún lado, entonces sí, hay que seguir empujando esta agenda, ¿no? Y seguir hablando de la importancia y de cuáles son los efectos, porque está muy trabajado ya tal vez a la parte del trabajo, en el involucramiento económico, participación económica de las mujeres, pero ya hay que hablar de qué está pasando en las otras etapas de la vida, porque pues las personas se cuidan en todas las etapas de la vida en mayor o menor medida. Entonces, tenemos que seguir ampliando estas discusiones e irlas matizando en estos efectos. Pero sí, coincido. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más quisiera compartir, que además esto es importantísimo, ¿no? Pareciera que pensamos en los cuidados en una parte particular de nuestra vida, pero ahorita dijiste algo fundamental. Todas las personas necesitamos cuidados en todo nuestro desarrollo de vida. Súper importante. Pues bueno, ya no veo manitas levantadas ni participaciones más aquí no, en el chat. Entonces, pues bueno, no me queda más que agradecerte, Pati, muchísimas gracias por compartirnos, muy reveladora, muy facilitadora de estos procesos reflexivos y de invitación a la transformación. Y pues en cuanto tengamos tu constancia, te la haré llegar por correo y al resto de personas, pues bueno, agradecerles su presencia, su participación y pues nos seguiremos viendo por este medio. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Bonita tarde a todas y todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.